re contrasistémico lo que estamos haciendo, juntarnos un sábado acá en este lugar tan importante que siempre nos abrió la puerta de entrada al taller. Así que, bueno, haciendo un poquito de memoria. Bueno, a ver, quiero saber quiénes estuvieron presentes el sábado pasado en el Bachi Alberto Chejolán. A ver, veo manos levantadas. Bueno, y bien, veo manos levantadas. ¿Y alguien recuerda que estuvimos primero? ¿Alguien me puede decir rápidamente quién fue Alberto Chejolán? ¿Alguien recuerda el sábado? ¿Un militante de dónde? De acá del barrio. De acá del barrio, muy bien. ¿De qué orientación o vinculado a qué movimiento barrial de esa época? El MVP. El MVP. Pero qué bien estudiado que están viniendo, me gusta. Muy bien, Alberto Chejolán, recuerden que fue un vecino del barrio Güemes, que en el marco del plan de erradicación que se estaba por llevar adelante bajo el gobierno del 74 con el ministro López Rega, en una marcha el 25 de marzo de 1974 fue asesinado en la represión policial. Y que ese fue un hecho que marcó un hito importante en la historia del barrio, que fíjense qué pasó en mayo después de ese asesinato, el 11 de mayo del 74. El martirio del padre Mujica. Ah, bueno, bien, vamos bien. Y el sábado, ¿quién estuvo para contarnos ahí todo lo que vivió en ese episodio tan terrible de nuestra historia acá en el barrio, que el asesinato de nuestro querido padre Carlos Mujica? ¿Quién estuvo contándonos? Ricardo Capelli, testigo, que también fue herido en ese día. Bien, ¿y qué más? Estuvieron vecinos del barrio, Fátima Cabrera y José Cuervo Serrano, ¿verdad? ¿Y alguien se anima a contar algo que les haya quedado del testimonio? ¿Alguna cosa que les haya quedado resonando? Porque bueno, lo estuvimos entrevistando y les preguntamos cómo era el barrio en ese momento, cómo era ser un niño, un joven y la militancia de las mujeres. Les preguntamos a Fátima por su labor como catequista, que tenía 13 años cuando empezó acá junto al padre sus primeros pasos en lo que se podría decir la educación popular, ¿no? Bueno, ¿qué más me pueden decir del testimonio de Fátima y de José Cuervo? Eran del norte, de Tucumán, ¿qué? Familias portuarias. Las familias de Fátima venían de los ingenios del norte, que habían sido durante la dictadura nefasta de Onganía expulsados por los cierres y habían llegado acá a la ciudad. ¿Bien? Bueno, es un poco para recuperar, porque hoy vamos a seguir trabajando, en este caso con la presentación de un libro sobre el padre Carlos Mujica, y para poner un poco de contexto cómo era la época en ese entonces. Una cosa más antes de arrancar con una sorpresa que tenemos para hoy. Quería traerles, porque bueno, no lo pudimos trabajar en el encuentro pasado, algunos hitos relacionados con la relación de las villas con los gobiernos, ¿no? Para ver un poco algo más de la historia de la erradicación, de las políticas de erradicación de los gobiernos nacionales. Entonces, nosotros estábamos trabajando el periodo que arranca en 1955 y va hasta 1976, de dictadura a dictadura, de la dictadura fusiladora que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, hasta la dictadura que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón en el 76, ¿bien? Y en el medio estuvo la del 66. Bueno, fíjense qué curiosidad de nuestra historia, no sé si les va a llamar la atención. Si yo les digo que el primer plan de erradicación de las villas de la ciudad se produjo en la dictadura de 1955, después tenemos el primer gran plan nacional en el 66 y el nefasto y terrible plan de erradicación del 76. Tres dictaduras y la misma propuesta de solución
entre comillas, para nuestros barrios populares. En 1956 hubo un primer intento de plan de erradicación que en ese momento no se hablaba de urbanización o de erradicación de nuestros barrios. Recordemos eso, que también es un dato muy importante. Cuando se hablaba de intervenir en la cuestión villera, que ya era una problemática a nivel nacional, producto del crecimiento de la población en nuestros barrios, la solución era la relocalización, trasladar de nuestros barrios a otras zonas de la ciudad, ¿sí? Como una política que duró hasta el gobierno de Onganía también. Recién en la dictadura del 76 se terminó con la política de relocalización y el desalojo compulsivo también venía sin solución habitacional. Entonces, estos primeros planes del 56 y 57 tenían esta característica. Se planteaba la erradicación con relocalización. Y entendían al problema de las villas y de su población como un problema de tipo cultural. Porque recordemos que en la dictadura del 55 se proponía erradicar de la faz de la tierra argentina toda obra y proyecto relacionado a los gobiernos peronistas y, por supuesto, venía con una fuerte estigmatización hacia la clase trabajadora que tenía un sentir y una elección política hacia el peronismo. Entonces, la población que vivía en las villas habían sido atraídos por el gobierno demagógico de Perón a vivir de arriba, a vivir del Estado, y por eso había que reeducar para vivir en sociedad. Un discurso nefasto de la dictadura del 55, que fue luego retomado en la dictadura del 66. Bien, entonces, durante el gobierno de Onganía, ya a 10 años de estos primeros planes y con políticas en el medio de consenso, por ejemplo, durante el gobierno radical de Ilía, en el 66, en la dictadura de Onganía, que se plantea resolver los problemas irresolvibles de la historia nacional, entre ellos las villas miserias, lanza un primer plan nacional de erradicación de las villas, cuyo centro principal estuvo acá en la ciudad de Buenos Aires y área metropolitana, el Gran Buenos Aires. Pero fue un plan también totalmente fracasado. Antes de que termine el plan ya estaba creciendo la población. ¿Por qué sería tanto intento de erradicar y que no lo logran? ¿Por qué será que no se pueden erradicar nuestros barrios populares de la ciudad? ¿Qué me pueden decir? Por la resistencia y la organización. Eso es punto número 1, ¿no? Desde 1955 en adelante, los barrios estaban cada vez más consolidados, las organizaciones empezaban a desarrollarse, ya teníamos la primera experiencia organizativa, la Federación de Villas y Barrios de Emergencia, que estuvo actuando hasta la dictadura de Onganía, las juntas vecinales, el movimiento obrero. Si yo les digo SUPA, ¿quién sabe qué es el SUPA? Los portuarios, que están acá nomás. Los portuarios, los ferroviarios, la CGT de los argentinos, los sindicatos y el movimiento social articulado en defensa de nuestras demandas. Porque también los trabajadores portuarios deben vivir en algún lado, ¿no? Y acá muchos de nuestros vecinos trabajaban en el puerto, como la familia Chejolán. Bien, entonces la resistencia, la organización y el apoyo de otros sectores que no estaban directamente vinculados o viviendo acá en el barrio. Eso le puso un freno muy importante a los planes de erradicación en la época de Onganía. Y, por supuesto, hubo un actor clave político en defensa de los intereses de los barrios, que fue el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. ¿Se recuerdan que nos visitó Juan Gutiérrez con la Fuerza Histórica de los Villeros, contando la historia de la organización de nuestros barrios? Bueno, fue un actor muy, muy, muy importante el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo para denunciar y visibilizar la situación que se vivía en los barrios. Bien, bueno, entonces, ya estábamos hablando de este primer gran plan de erradicación que fracasa porque les voy a dar unos datos.
¿Cómo? ¿Qué me está preguntando por acá? ¿En qué año nació este barrio? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién sabe? Bien, tenemos nuestros primeros antecedentes en la década del 30, pero el barrio propiamente dicho, la 31, que después fue ganando ese nombre, tuvo muchos nombres a lo largo de la historia, se fue formando por sectores en la década de los 40, fines de los 40, y ya para los 50 estaba ya muy desarrollado con casi todos sus sectores ya existentes. Y por eso les quería decir este número para ir cerrando este momento de contexto histórico antes de arrancar con nuestra actividad especial de hoy. Entre 1965 y 1970, el barrio de la 31 creció un 90% su población en 5 años. Los planes de erradicación no funcionan porque, como decía nuestro padre Carlos Mujica, lo único que habría que erradicar de la faz de nuestra ciudad y de la tierra, ¿qué es? La miseria. Así van a seguir fracasando todos los planes de erradicación, mientras que el modelo económico, laboral, social, se base en contra de los intereses de los trabajadores, que un lugar necesitamos para vivir y para construir nuestra patria. Así que, bueno, con este pequeño contexto, también recordar que fueron en esa década de los 60 que empezó la obra del padre Mujica acá en el barrio, que se construyó la capilla Cristo Obrero, y bueno, y donde más tuvo, bueno, su visibilidad hacia dentro y hacia afuera del barrio para denunciar la situación, y siempre con un profundo mensaje de amor, respeto y admiración por la población de estos barrios. Así que sin más, quería hacer esta pequeña introducción y recordarles que hoy es nuestro último taller del mes de julio. Voy a mandar cositas por el grupo y nos vamos a volver a ver en agosto para seguir trabajando un encuentro más con en el periodo 55-76. Y después se viene la última unidad histórica, que ya vamos a estar trabajando con la dictadura. Tenemos invitadísimos especiales, vamos a ver unos documentales. Y bueno, y después vamos a cerrar con la charla sobre la democracia, ¿no? Así que preparémonos, que ya estamos más o menos en la mitad de este taller. Y se vienen cosas interesantes. Así que bueno, Trapo. ¿Continuamos con la sorpresa? Hace frío hoy, ¿no? Sí. ¿Y qué mejor para el frío que bailar un poco? Que escuchar música, ¿no? Hay música popular. Así que, ¿los presentamos? Mi nombre es Esteban. A mí me dicen Trapo, pero acá Trapo es el compañero. Increíblemente hay otro Trapo. Siempre somos dos. De a dos venimos los trapos. Yo soy asistente acá al taller y teníamos, el taller se llama Más Porteño del Obelisco, tiene la imagen de Gardel ahí en la difusión. Entonces le propusimos ahí a los compañeros venir a hacer un poquito de tango, pero antes vamos a hacer un acto medio de rebeldía. La compañera dijo, el otro día estuvieron Cuervo y Fátima, los dos tucumanos. Demasiada representación de Tucumán en el taller. Y a uno le agarró como cierta cosa que tiene media santiagueña. Y también hay muchos santiagueños que han venido acá al barrio. Así que vamos a arrancar con una zambita santiagueña. Santiago me voy, le he dicho que no me ataje a las cejas y chumillo, yo he de sacar mi pasaje.
a las cejas y chumillo, yo he de sacar mi pasaje. Al llegar me hincaré que me traigan algún bombo de esos que hace Don González en el barrio de Guaycondo, de esos que hace Don González en el barrio de Guaycondo. Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más. ¿Qué otra cosa puedo llevar? Debe estar lindo mi pago, machadito Guapidalia. Cantaré, bailaré en la casa de los Juárez, las chacareras de Higinio enterrando carnavales, las chacareras de Higinio enterrando carnavales. Para las chinitas un recado yo les mando, que me esperen con las cajas, quiero andar serenateando. Que me esperen con las cajas, quiero andar serenateando. Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más. ¿Qué otra cosa puedo llevar? Debe estar lindo mi pago, machadito Guapidalia. Nos acompaña Julito Locatelli del barrio de Barracas, al ladito nomás del Riachuelo. Y Franco Belvedere, que viene de Lugano también. Hermosas variedades. Bien, vamos para la construcción, vamos para la zona. Creo que nosotros estamos haciendo el taller y muchas villas quedan del otro lado de la ciudad. Y esta historia viene de ahí. En realidad viene de Valentín Alsina, pero se corre para Capital. La vi por primera vez en Constitución. Subimos muy apretados al subTC. Cuando vi que se bajaba, me despedí. Nunca me miró llevar a su MP3. Cuando volvimos a vernos, me confundí. Creí que la conocía del Club Tao. Me dijo que era un idiota, casi lloré. Sus ojos sacaban chispas de Magic Leap. Pero vi en su pantalón una mancha de café. Y ahí nomás interpreté que era moza de algún bar. Por un mes me recorrí todo el sur de la ciudad. Y al final me la encontré trabajando en Barberetí. Dije si se acordaba, creyó que sí. Quedamos en un encuentro para después. Parado en aquella esquina, saqué raíz. Se marchitaron las flores que le llevé. Tal vez un poco enojado la fui a buscar.
a vos te parece hacerme esto a mí. Me echó líquido en la cara con un spray y me desperté en la guardia del Argerich. Es tan difícil volver a encontrarse en una ciudad tan grande. La que vos querés no vas a volverla a ver. Se perdió en la multitud, saludó y se fue. La que vos querés no la vas a ver jamás. Se perdió en la multitud, no está. Es tan difícil volver a encontrarse en una ciudad tan grande. La que vos querés no vas a volverla a ver. Se perdió en la multitud, saludó y se fue. La que vos querés no la vas a ver jamás. Se perdió en la multitud, no está. Y no está. Y no está. En un modo de homenaje, de entrarle duro también a la rodilla al Indio Solari. Del Indio, de esa última etapa de hermosas canciones del Indio. Había una vez. Celebro de buenas noticias, solo si te quedas un rato más. Los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enterás. Tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando aún sin tu amor. Voy enfrentando tu sinceridad. Vuelvo a sentirme extraño si me consolas. Borraremos los rastros las noches con más pena de mar, sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia era gracia para poder reír y festejar mi amor. Con el rostro gustoso sin máscaras que tape el morir de tu desdén, con los puños en alto deseando al final hacer la revolución con una canción de amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando aún sin tu amor.
amor. Nos vamos ya yendo, nos vamos retirando con un gran homenaje a un hermoso villero de nuestra tierra. Decíamos con Julito, suerte que ayer ganó Argentina, porque si no, veníamos una cara de mundo terrible. Así que eso, nos va a llevar para unos añitos atrás, y es un hermoso homenaje del gran Alorza, taxista de la República de Tolosa, a Diego Armando Maradona. Con un par de lienzos crotos, esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, ya más nadie va a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera, para ganar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, 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 olá. Para verte gambetear. Ole, 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 olá. Para verte gambetear. Barrilete, pecho inflado con el sol de nuestros sueños. Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear, gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. ¿Cómo te iban a parar? Y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el garguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, 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 olá. Para verte gambetear. Ole, 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 olá. Para verte gambetear. Ole,
terminamos hermoso taller. Muchas gracias. Julio La Espada, muchas gracias. Sigan por Instagram las espadas. Un lindo, querido Trapo. Gracias, querido Trapo. Ahora vamos a hacer vamos a invitar acá a que se acerquen adelante al padre Nacho, al compañero Jorge Benedetti, a la compañera Kili Olmos. Vamos a presentar el libro del compañero Jorge Benedetti. Así que bueno, les pido que pasemos adelante un poquito. En la clase anterior estuvimos con Ricardo Capelli, bueno, hablando un poquito de Carlos Mujica, porque en el módulo que estuvimos hablando, estuvimos en el periodo del 25 al 66, del 66 al 76, y en ese periodo está el acercamiento de Carlos Mujica al barrio, que viene, bueno, del 68 hace un paso breve por el barrio, para después quedarse en el barrio definitivamente a partir de los 70, ¿no? Y bueno, él mismo construyó la capilla. Como decía la compañera Daniela, arrancamos desde 1932 y la verdad que el tiempo se vino repitiendo, ¿no? Digamos, con esto de la erradicación violenta. En el primer intento fue la policía de la ciudad de Buenos Aires tratando de incendiar el campamento que había acá en el puerto. Y bueno, leímos un fragmento de la nota que en su momento hizo Roberto Art a los habitantes del asentamiento. Y estamos en pleno siglo XXI, año 2026, tenemos el gobierno de la ciudad insistiendo con estos tipos de erradicación. Así que, bueno, volvemos al tiempo que estamos en el módulo y acá vamos a parar un poquito con la presentación del libro y bueno, vamos a escucharlo acá a los invitados, ¿está bien? Arranca Nacho como anfitrión. Bueno, ahí abro con este micrófono. Bienvenidos y bienvenidas a la parroquia de Cristo Obrero. Estoy acá al lado de dos gigantes, por un lado Kelly, por otro lado Jorge. Recuerdo que en el año 2024, cuando fueron los 50 años del martirio del padre Carlos Mujica, decíamos que el padre Carlos Mujica, por supuesto en ese momento especial, pero también ahora, vive en el corazón de su pueblo, vive en el corazón de su barrio, vive en el corazón de cada persona que busca vivir el compromiso de mejorarle la vida al prójimo. Y yo digo que el padre Carlos Mujica vive en el corazón de cada uno de nosotros, porque todos vivimos nuestro compromiso desde distintos lugares y a través de distintas maneras, pero especialmente cuando alguien que lo conoció viene a compartir con nosotros. El otro día crucé a Ricardo Capelli también cuando había dado la charla. Cuando se acerca alguien que compartió, que lo conoció, que tenemos un amigo importante de Carlos, que no es solamente tocar de oído, que también es importante, sino alguien que de verdad estuvo, uno siente que vive en el corazón nuestro, pero que lo tenemos más cerca todavía. Es como tenerlo a Carlos acá al lado. Así que yo me siento ahora rodeado, porque está acá Jorge, y acá está Carlos también, así que y está en el corazón. Así que es una alegría poder tenerlo a Jorge Benedetti acá, tener su libro, que realmente, como dice el padre Pepe, es una maravilla, porque no solamente es Carlos, sino su época, su barrio, que es algo muy lindo también. Y sobre todo también agrego esto, que en el marco de los 50 años del padre Carlos Mujica y sobre todo con el documental del padre Carlos Mujica, La Hora de la Luz, qué lindo que el que abrió juego en ese documental, empezando a acercarnos a la vida del padre Carlos, su historia, su niñez, su infancia, su adolescencia, haya sido nada más y nada menos que Jorge. ¿Sí? Siempre que pienso en el documental me acuerdo, Jorge ya empieza hablando, ahí creo que estabas en la capilla de Cacupé, donde te filmó Walter Peña y Nico Cuñas, así que es un privilegio tenerlos acá, Kelly también, y sobre todo disfrutar de este día fresco, porque la vida del padre Carlos nos enciende en ese compromiso de seguir entregando nuestra vida
por quienes más lo están necesitando, sobre todo en estos tiempos que sabemos que no son fáciles. Así que muchísimas gracias. Bueno, para mí es especialmente movilizador desde un punto de vista afectivo el que estemos presentando, por un lado acá en el barrio donde me unen muchos años de militancia, y por parte de Jorge Benedetti, que es un compañero con el que también transcurrimos muchos años de trayectoria política en el ámbito del peronismo, esta presentación del libro Mi amigo Carlos Mujica, que tuve el privilegio de poder proponerle al Congreso, a la Cámara de Diputados, su promoción como de interés del Congreso de la Nación. Yo siempre pongo mucho hincapié en el tema de la recuperación de la memoria, porque creo que es parte de una lucha central, ¿no? Porque la vida es un trayecto en el cual siempre los pueblos tenemos avances y retrocesos. Hoy nos toca un periodo de enorme regresión, de enorme retroceso. Y entonces poder contar con la memoria, con el ejemplo de personas y del nivel de compromiso de Carlos, siempre nos ilumina, porque lo que pretende habitualmente el antipueblo es que nosotros empecemos todos los días de vuelta. En cambio, si nosotros podemos recuperar esa memoria y podemos humildemente sentirnos como parte de ese compromiso, entonces la verdad que el espíritu, la potencia con la cual podemos seguir recorriendo nuestro tiempo y nuestras responsabilidades es mucho más vital. Y sobre todo cuando alguien como el padre Mujica fue sometido a un martirio, y donde para nosotros hacer que su figura sea presente quiere decir que su compromiso esté presente, sus ideales estén presentes, se mantengan vivos, se mantengan vitales, con capacidad de transformación. Eso es lo único que puede evitar su muerte. Así que gracias, Jorge, por la obra, gracias, Padre, por poder hacerlo en este espacio doblemente significativo, y gracias a todas las compañeras y compañeros que hoy nos están acompañando para darle a esta presentación el ámbito de afecto que merece. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer en primera instancia a Nacho, que nos acoge en la parroquia, esta parroquia que es insigne desde el punto de vista de la historia de la resistencia popular. Yo después quiero contar una anécdota con relación a lo que decía la compañera en el taller recién. Bueno, y agradecerle a Kelly muy especialmente el esfuerzo, la colaboración y la generosidad, no para quien accidentalmente hizo un trabajo acerca del padre Mujica, sino por el afecto al propio padre Mujica, por lo que significa Carlos en la historia de nuestra patria y por lo que significa su martirio. Realmente la Argentina ha jalonado a lo largo de muchísimo tiempo las luchas populares, y ha habido mártires olvidados. Y
lo que hace Kelly es colaborar a recuperar esos mártires, a recuperar la memoria. Decía el Papa Francisco, no se dejen engrupir, preocúpense por conocer la historia de su patria, preocúpense por revalorizar a aquellos hombres que han sido ejemplo. Porque los poderosos del mundo quieren dos cosas. Primero, que no tengamos memoria, que no tengamos historia. Y segundo, que nos separemos, que cada uno haga la suya, dice. Entonces también felicitar a los compañeros de la Comisión de Resistencia al Barrio por la realización de estos talleres, por la realización de los campeonatos, por la organización permanente de actividades, porque esto es lo perdurable, porque, como decía alguien que sabía, la organización vence al tiempo. Y yo me acordaba cuando la compañera contaba de los primeros intentos de desalojo de esta villa. Un cachito antes de la constitución del movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo, 21 curitas, jovencitos, con su cuellito bien planchadito, se pararon en la Plaza de Mayo y forzaron a que el gobierno de Onganía les recibiera un petitorio en contra de la erradicación de las villas. Y no solo eso, sino que después se fueron a Retiro, a Constitución, a Chacarita, a distintos lugares de la ciudad, con su cuellito puesto, a repartir personalmente el mismo documento que le habían entregado al gobierno. O sea, nos llevamos a una historia de resistencia y una historia de lucha. Y algunos de nosotros tuvimos la suerte, el compañero Carlos Ferret también participó de estas actividades, acompañábamos a quienes tenían más visibilidad, obviamente, pero además tenían mayor grado de compromiso. Y otra anécdota que les quiero contar un poco jocosa me pasó recién. Ustedes saben que Carlos también tenía defecto, era hincha de Racing. Entonces, como era muy piadoso de chiquito, le pedía a Jesús que Racing ganara todos los domingos. El problema es que su hermano era hincha de River. Entonces, Carlos decía, hablando en criollo, que de pelote tiene Jesús porque mi hermano le pide que gane River y yo le pido que gane Racing. Y entonces Carlos decía, ay, bueno, que sea un empate. Hay un personaje muy querido de nuestra historia y muy querido por los que estamos acá, que anoche por ahí sintió lo mismo. Pero creo que al final, a pesar de todo, quería que ganara Argentina. Ustedes saben que la historia de la Virgen de Luján, patrona de nuestra patria, la conocen todos, no se la voy a explicar yo. Pero ustedes saben que hay un personaje clave, a tal punto que la Virgen no quería moverse si este personaje no se movía. Y que decía después al final, cuando la señora que lleva la Virgen a donde está en este momento lo compra, decía, yo soy de la Virgen no más, porque en el acta se escribe de que él es propiedad de la Virgen. Bueno, si bien no hay 100% de comprobación, porque como decíamos recién, los poderosos nunca quisieron que tengamos historia, el negro Manuel todo indica
que había sido capturado por los traficantes de esclavos portugueses en Cabo Verde y que venía con esa carreta donde en definitiva venía la imagen de la Biblia. Y este era Carlos, un tipo que vivía todo con pasión. Yo creo que comentaba la otra vez que estuvimos charlando un ratito que le decían la bestia, porque no había nadie que rezara como él, no había nadie que defendiera a los humildes como él, no había nadie que comiera como él, no había nadie que le metiera pata cuando había que jugar al fútbol. Realmente Carlos jugaba siempre, hasta el último resto, fundamentalmente por su amor a Jesucristo. Y hay 2 o 3 anécdotas claves en su historia. Carlos era seminarista y tenía una inquietud social que había nacido con su propia historia, a pesar de que su padre era un dirigente del Partido Conservador, había sido legislador de la ciudad, había sido intendente durante un pequeño periodo, fue ministro de Relaciones Exteriores de Frondizi. Y Carlos se empezó a trabajar, siendo seminarista, en los conventillos de San Telmo. Cuando se produce el golpe contra el gobierno constitucional, en una noche que va a trabajar en un conventillo, en medio de una escalera encuentra una pintada hecha en tiza que decía: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Los cuervos eran los curas. Y Carlos dice con sus propias palabras: yo había vivido la fiesta orgiástica de la oligarquía festejando el derrocamiento del gobierno constitucional. Ahora, si yo quiero ser sacerdote para servir a los más humildes, bueno, la verdad que estoy en contradicción. No puedo yo estar contento mientras ellos están sufriendo, mientras ellos han perdido lo que consideraban los tiempos más felices de su historia. Y dice Carlos que esto fue un cachetazo fuerte, pero le gustó. Esto dice él, con sus propias palabras. El otro hecho fuerte para Carlos, Carlos cuando se ordena, como el padre era una figura importante, el cardenal primado de la Argentina, el cardenal Cayano, lo nombra su secretario privado, creyendo que le hace una gran distinción. Para Carlos eso era una embolia, hablando en criollo, tener que ocuparse de papeles. Si bien eso le hubiera servido para hacer carrera eclesiástica, hubiera sido obispo rápidamente. Pero un confesor de él en ese momento es designado obispo de Resistencia, uno de los lugares más pobres de la provincia del Chaco. Y le dice: ¿por qué no le pedís permiso al cardenal y te venís un año a misionar conmigo? Por supuesto que Carlos agarra viaje rajando y se va a Resistencia. Y entonces el choque fue terrible. Ver la miseria, ver la injusticia, ver la desigualdad, ver el desastre que había dejado una empresa británica como la Forestal, insignia de lo que seguramente la compañera les ha contado de la década infame, un desastre ecológico, un desastre social. Bueno, esto termina de convencerlo a Carlos de que hay que participar activamente en un proceso de modificación de la realidad argentina. Y Carlos, como muchos jóvenes, como muchos sacerdotes jóvenes,
se proponen ir a los barrios populares a evangelizar a los más humildes. Y lo primero que descubrimos, es que no había que evangelizar mucho, que el pueblo argentino ya estaba evangelizado. Por ahí no iba a misa todos los domingos, pero en cada casa humilde había un altarcito con la imagen de la Virgen, de Seferino Namuncurá, de San Cayetano y de Vita también. Entonces, esto de ir a evangelizar, no, mirá, ya están evangelizados. Y participan de las procesiones a los santuarios marianos y usan la fiesta, que es algo que acaba de decir León XIV como un elemento de la religiosidad popular, y usan la fiesta como un acto de su propia religiosidad. Esto no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y entonces se produce la primera reevangelización. Los que iban a evangelizar terminan siendo evangelizados. Y como le pasó a Carlos, le pasó a todos los demás, al confrontar su pensamiento político con el pensamiento político de los más humildes, se dan cuenta que tienen que cambiar, que realmente su ubicación política tiene que ser distinta. Bueno, entonces ya le crea algunos problemitas. A Carlos lo sacan de la parroquia donde está, etcétera, etcétera, porque, como él mismo dice, las señoras gordas se horrorizaban de este sacerdote que predicaba y hacía política. Ahora yo digo, Santa Juana de Arco hizo política y por eso la mataron, por eso fue mártir. Bueno, Carlos, en el mismo sentido, por amor a Jesucristo y por amor a su pueblo, también hacía política. Y entonces se produce el tercer hecho desencadenante en su vida. Carlos va a estudiar a París en el momento en que nace el movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo. Carlos no estaba en ese momento en Argentina, pero adhiere rápidamente. Tengan en cuenta que no había internet, no había WhatsApp. Y este movimiento viene a transformar profundamente el proceso que vivíamos dentro de la iglesia. Y entonces hay una fuerte adhesión al movimiento peronista. Y entonces, estando en París, hace gestiones para conseguir una entrevista con el general Perón. Como era un lío conseguir pasaje, compra un auto viejo y se va con su auto viejo. Entre paréntesis, les cuento una anécdota. Era práctica de Carlos siempre andar en autos viejos y siempre se le rompía, y entonces lo dejaba y después venía a los 2 o 3 días a buscarlo. Bueno, este no lo vino a buscar, este lo dejó en el camino allá. Y entonces nos contaba que hablas 5 minutos con él y te convence para toda la vida. Este circuito, esta adhesión de Carlos a los humildes, es el camino de amor a Jesucristo que él había tomado para ser sacerdote, para servir a los más humildes. Entonces Carlos no llega a hacerse peronista por una especulación política ni por un razonamiento ideológico.
lo hace porque como cristiano había que amar a los humildes, y amar a los humildes era hacerse uno más. Bueno, de ahí en más, Carlos siempre era el centro de cualquier actividad, sea una reunión de universitarios, donde nosotros lo conocimos porque fue asesor de la Juventud Universitaria Católica, sea en una reunión política, sea una reunión en la villa, sea una reunión de curas, Carlos siempre era el centro. Por su personalidad avasallante, porque, como decían sus amigos, la bestia es imparable. Y entonces es el que aparece por los medios, el que más se expone. Y entonces algunos lo acusan, primero estuvo a favor de la violencia y después estuvo en contra de la violencia. Es lo mismo que decían la política pendular de Perón. Desde el principio de los tiempos, pero en el concilio y Pablo VI marcan claramente que nosotros como cristianos estamos en contra de la violencia, salvo el caso de una tiranía evidente y prolongada. Entonces Carlos dice: yo no soy capaz de matar a nadie, pero en este momento no hay otra alternativa para muchos pueblos de toda América Latina que la resistencia armada frente a la tiranía evidente y prolongada. Obviamente, cuando el conjunto de la política que desarrolla el general Perón y que provoca una situación de círculo, de apretarlo, de dejarle cada vez menos espacios al gobierno de Lanusse, ahí nos conocimos con Kelly, hace que la dictadura se vea obligado a llamar elecciones, no porque quiera, ni porque esté dispuesto a cumplir el proceso democrático, pero sí porque no le queda más espacio. En ese momento Carlos dice: hay que dejar las armas y hay que tomar los arados. Y se convierte en el principal abanderado a favor de desarmar los espíritus, pero también de desarmar fundamentalmente la juventud, que formaba parte del grueso de las organizaciones armadas. Entonces, primero había tenido conflicto con lo que hoy llamaríamos la derecha. Por eso renuncia al Ministerio de Desarrollo Social, del cual había sido nombrado asesor ad honorem. En el QR que se puede acceder, cualquiera saca una foto del QR y puede entrar, está la filmación del momento donde él hace una asamblea acá con los compañeros del barrio y se decide que él va a presentar la renuncia al ministerio. De la misma manera después se enfrenta con la cúpula de lo que era más, digamos, militarista, por llamarlo de alguna manera, que inclusive durante el gobierno constitucional, ya después de las elecciones, primero de las elecciones de Cámpora y después de las elecciones de Perón, que saca las 2/3 partes de los votos, y que además firma de alguna manera un acuerdo con el resto de la oposición, Carlos se plantea ser el actor fundamental de este proceso. Y entonces yo, para ir cerrando, le planteo cuál era el plan que tenía el general Perón y qué papel fundamental jugaba Carlos en este plan. Arriba de todo tenemos una doctrina, que es la doctrina peronista, que en una de sus verdades dice que
el movimiento es profundamente humanista y profundamente cristiano. Debajo de esa doctrina había un plan de gobierno, que era el plan trienal, alrededor del cual se subordinaban las políticas que el gobierno tenía que ejecutar. Había actores fundamentales para esto. Uno era quienes encabezaban el pacto social. El pacto social lo encabezaba José Belgerman por los empresarios y José Ignacio Rucci por los trabajadores. Y había que desarmar al resto de los jóvenes, y esta era la tarea específica de Carlos Mujica. Siendo esto así, pero aunque no quería la presidencia, y esto se lo dice muy claramente a la reunión que tiene con los curas del tercer mundo, reunión que organiza Carlos en 48 horas y junta 60 curas del área metropolitana, en lo que se conoce como el sermón de Vicente López, porque el que predica es el general Perón, a pesar de que después le dice a los sacerdotes que participan que su misión es predicar, que su misión es ser sacerdotes. Entonces, el papel de Carlos era un papel fundamental, porque pacificaba a la Argentina y el general Perón recorría toda América Latina. ¿Para qué? Él decía, nosotros hemos demostrado que podemos ser independientes por un tiempo, pero si no conquistamos la unidad latinoamericana, nunca vamos a poder garantizar esa independencia de cada uno de nuestros pueblos. Entonces imagínense que este plan cambiaba la geopolítica mundial. El mundo dividido entre Inglaterra, Estados Unidos y Rusia contaba con un nuevo actor, América Latina. Bueno, evidentemente esto desestabilizaba los planes de los poderosos del mundo. Y entonces, con independencia de cuál fue la mano, que puede haber sido la mano derecha o puede haber sido la mano izquierda, que ejecutó la operación, quien la concibió fue la CIA. Arregló con quien arregló, qué sé yo, eso es difícil de probar al 100%. Hay miles de hechos que muestran que cualquiera de los dos lo podía haber matado. Inclusive 4 días antes de ser asesinado, él se lo dice, lo va a ver a Antonio Cafiero. También está la filmación del programa donde Antonio lo cuenta en Canal 13. Lo fue a ver 4 días antes y le dice, Antonio, me van a matar. No, padre, ustedes se acuerdan, los más viejos, cómo hablaba Antonio. No, padre, si todos lo queremos, qué sé yo, no, me van a matar. Me va a matar fulano, mecano. Y ese mismo día, a sus alumnos de la clase de teología en El Salvador les dice exactamente lo mismo. Y se despide personalmente de cada uno de ellos, dándoles la mano. Bueno, Carlos sabía cuál era su martirio. Muchos amigos le dijeron, Carlos, andate del país. Y Carlos dijo, como en este momento, con lo que está pasando en la Argentina, yo voy a abandonar a mi feligresía, yo voy a abandonar a los compañeros de la villa, yo voy a abandonar a los jóvenes. No, yo me quedo. Bueno, ofreció su vida, ofreció su martirio. Y ahora termino en serio, hay que leer el relato del médico que lo recibió a Carlos, donde Carlos hace curar primero, contrariando la norma, que era curar al más grave,
y después al que estaba en mejores condiciones, Carlos hace curar primero al que estaba menos grave, y el médico cuenta que ya estaba despojado porque estaba muy cerca de donde seguramente nos está viendo, de donde seguramente nos está ayudando, de donde seguramente escucha todo lo que le pedimos, y consuma también su martirio de esta manera. Hay descripciones hechas por Berraza que nos lleva desde la parroquia hasta el sanatorio, y lo va confesando y le dio los óleos. Realmente Carlos cumple algo que es valiosísimo. Es un patriota porque dio su vida por la patria. Es un cristiano profundo porque dio la vida por sus hermanos. Es un mártir porque fue consciente de que este camino que él había emprendido lo iba a llevar al martirio. Pero realmente todavía seguimos siendo muy injustos, a pesar de que Bergoglio como cardenal y después como papa fue, digamos, y el actual arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires también ha revalorizado fuertemente el papel de Carlos. Todavía seguimos siendo injustos. Y esa semilla, como dice la canción, Carlos no se murió, porque esa semilla está presente. Hoy hay curas en las villas y en los barrios populares de una punta a la otra del país. Hoy se ha transformado profundamente la realidad de nuestra iglesia y tenemos que seguir profundizándola. Tenemos todas las posibilidades. Es el mejor homenaje que cada uno de nosotros puede hacerle a Carlos. Podríamos hablar horas acerca de cada uno de los gestos, de los actos, de su entrega. Yo pongo ahí los zapatos, porque un mal nacido escribió un libro donde dice que Carlos gastaba mucha guita en pilcha. Pero acá están los zapatos, están acá. Y yo los puse ahí, los zapatos del día que lo mataron. Para que algún caradura pueda decir que gastaba mucha guita en pilcha. Bueno, insisto, podríamos hablar horas, pero ya me pasé 6 minutos del límite que me había puesto. Pero de nuevo, yo lo felicito por reunirse, lo felicito por organizarse, lo felicito por transmitir esta organización. Le agradezco a Kelly la colaboración, porque cualquier esfuerzo sirve para multiplicar el conocimiento de todo esto. Y vamos a hacer todo lo posible para que esto sea así. Y vamos a tratar de que nuestra iglesia tome estos ejemplos que son ejemplos movilizadores. Porque nosotros no miramos a Mujica como un hecho histórico, miramos a Mujica como un modelo para transformar la Argentina y el mundo. Este mundo es invivible, este mundo va a estallar. Y entonces poder mostrar hombres con valores que son capaces de dar la vida, pero creo que esto es fundamental. Muchas gracias. Mi libro, aprovecho para hacerlo públicamente en este ámbito.
Diputados, Argentina, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a propuesta de la señora diputada Kelly Olmos, resuelve expresar beneplácito por la publicación del libro Mi amigo Carlos Mujica y su tiempo, del autor Jorge Benedetti, publicado por Ediciones Cicus, Sala de la Comisión de Cultura, 5 de mayo del 2026. Así hacemos una foto. Bueno, pero vení. ¡Viva el padre Carlos Mujica! ¡Viva! Carlos Mujica presente. Ahora. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. No nos han vencido. ¿Dónde podemos conseguir el libro si lo queremos adquirir? A ver, se puede conseguir en Cicus, en Jenny Ateneo, la cadena, y yo después le paso a David un teléfono donde también se puede conseguir, digamos, por esa vía. Cúspide es otra de las cadenas que está distribuyendo el libro en todo el país. Daniela, ¿querés decir algo? Ahí. No sé cómo se dice. En principio yo quiero agradecer a Nacho también que hizo tiempito para poder estar en el taller. Bueno, a Kelly también por estar, bueno, a todos los invitados. El taller es básicamente reconstruir la historia del barrio. Es un poco como dijo en el principio Nacho, que olvidar es un pecado. Así que nosotros creemos, los vecinos del barrio, que era importante hacer este taller. Es importante reconstruir nuestra historia, nuestro origen. Así que el taller hoy es el último, pero arrancamos en agosto, porque como bien dijo la compañera Daniela, tenemos una presentación de otro libro, creo que son 2 libros más que hay. 2 libros más, después está la presentación del documental de Walter Peña, que es el director del documental A la Hora de la Luz, que ahí también están vecinos como la familia Serrano, Fátima, así que nada, la verdad que a nosotros poder hacer este taller nos fortalece, nos da esa identidad que muchas veces hoy por hoy está estigmatizado, ¿no? El vecino en los barrios, hay como una persecución. Decir, che, vivís en la Villa de Retiro o vivís en cualquier villa, sos una persona, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una persona de segunda. Y eso es lo que nosotros estamos en estos talleres tratando de reconstruir, que no. Por eso, como dice el taller, somos más porteños que el obelisco. Así que nada, dejo a Daniela si quieres decir algo. Bueno, primero que nada, muchas gracias al padre Nacho por recibirnos. ¿Qué tenemos? ¿Qué me enseñó? Ah, sí, mira, te vamos. Kelly, vos ya lo tenés y lo difundiste mucho en el taller, así que vos ya lo tenés el cuaderno, ¿no? Le damos a Jorge para que sigas escribiendo y te sigas inspirando con la figura de tu amigo, de nuestro querido padre. Es un cuaderno que lo elaboramos para autogestionar el taller y bueno, y para seguir difundiendo la palabra del padre. Bueno, y justamente hablando de como decía Jorge, y también como arrancó el padre Nacho hoy, la figura de Mujica nos trae 2 valores que están totalmente quizás perdidos en este tiempo de batalla cultural, ¿no? La coherencia entre los dichos y los hechos, ¿no? Y el compromiso hasta el nivel del extremo, de entregar lo más sagrado que tenemos, que es la vida.
Entonces, para cerrar el taller de hoy, quería compartir una oración que la conocemos todos, que es muy difundida, Palabras del Padre. Si me deja la tecnología. Ahí voy. Ahí va. No sé si la conocen esta oración. A ver si nos inspira un poco en este tiempo tan difícil que nos toca vivir y poder seguir su legado, que a 50 años seguimos aprendiendo tanto, como hoy nos contaba Jorge, anécdotas que estuvimos también trabajando en los otros talleres. Dice así: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barrio. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas, de las que no puedo sufrir. Ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de ellos que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vive el hombre, y no de luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos, ayúdame a vivir por ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Y bueno, sigue presente, ¿no? Y nos sigue enseñando y acompañando en esta tarea de construir una patria diferente. Así que bueno, gracias a Dios. Gracias. Está en el libro, Che, hay que comprar el libro. Gracias. Gracias a Nos todos. vemos. Felices vacaciones de invierno. Por favor, por favor. Saludos para todo el barrio. Saludos al barrio, vamos. ¿Listo? Viva Perú, viva Perú.